Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Uno de los pilares básicos del estado de bienestar es el sistema de salud público. Su mantenimiento está en estos momentos en el centro de la polémica debido a la crisis. Para hablar de su viabilidad, recibimos esta noche a un experto en la materia, el señor Enrique Castellón. Muy buenas noches. Hola, gracias buenas por aceptar la invitación de Galicia Opina y bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias. Y como siempre cuento con la presencia en esta mesa de 4 profesionales de los medios de comunicación. A su lado, al lado del doctor Castellón, está Arturo Maneiro, presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia. Arturo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas. En el otro extremo de la mesa está con nosotros Moncho Paz. Buenas noches, Moncho, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A su lado, la periodista colaboradora ya asidua de este programa, María Méndez. María, buenas noches. Buenas noches, Carla. Y por último, el periodista de La Voz de Galicia, Jacinto Ruiz. ¿Qué tal, Jacinto? Muy buenas noches. Buenas noches, Carla. Bien, don Enrique Castellón es licenciado en Medicina y también licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es máster en Sanidad Pública y Gestión de Políticas de Salud por la Universidad de Harvard, ha sido director general del Servicio Gallego de Salud, presidente ejecutivo de la Agencia de Medicamentos Española y también ha asumido importantes responsabilidades tanto en la Comunidad de Madrid como en el propio Ministerio de Sanidad. Señor Castellón, desde esta larga y dilatada experiencia que usted tiene, ¿cree usted que el sistema público de sanidad está en peligro? Yo creo, francamente, que no. Creo que tiene problemas, siempre ha tenido problemas, como todos los instituciones de servicios públicos, porque, en fin, esta es una crisis particularmente dura, pero ha habido otras crisis. Y el sistema sanitario desde los años 80 ha crecido extraordinariamente, han entrado muchos asegurados y además bastante rápido, ha habido tensiones financieras todo el tiempo. Que un sistema esté sometido a tensiones permanentes, que es lo lógico, no significa que esté en peligro de extinción, y yo creo que esta es la situación, es decir, estamos ahora sometidos a unas tensiones especialmente fuertes, por otra parte, pero que son gestionables. Y el sistema público sanitario tiene un respaldo político y social muy fuerte, que yo creo que es el elemento clave que lo va a mantener viable. Esto, evidentemente, esto exige reformas quizá importantes, pero bueno, yo no lo veo en peligro. No lo veo en peligro. Francamente. Sin embargo, el fantasma de la privatización planea, ¿no?, sobre todos los servicios públicos, no solamente sobre el sanitario, sí. ¿no? Las administraciones no parecen ser capaces de financiar o de mantener la financiación al 100%. ¿Cree usted que una privatización parcial será inevitable a largo plazo? No, tampoco lo creo, porque además aquí hay una cierta confusión con el término privatización, es decir, si por privatizar se entiende que las personas van a tener que pagar de su bolsillo el cuidado sanitario, francamente no lo creo. Pero es que muchas veces se utiliza el término privatización, yo creo que equivocadamente, para definir que proveedores privados puedan suministrar servicios públicos. Esto pasa en todos los países y en todos los sectores, y esto no es, a mi juicio, ningún tipo de privatización, puesto que la gente sigue cubierta de sus necesidades, en este caso asistenciales, por el Estado. Y yo creo que eso se va a seguir manteniendo así. Por lo tanto, en el sentido de que la gente deje de estar cubierta por el Estado para recibir asistencia sanitaria, creo que no va a haber ningún tipo de privatización. Que por razones de eficiencia, y solamente por razones de eficiencia, eventualmente puede haber proveedores privados, como pasa en cualquier país avanzado en algunos temas. Para algunos cuestiones, eso es privatizar, ¿no? Pero eso no lo es, porque yo creo que a la gente lo que le importa es que sus necesidades estén cubiertas por
por el Estado, y ese es el núcleo del estado de bienestar, porque uno no, por ejemplo, hay más mix de provisión privada en países muy avanzados, digamos en países escandinavos, por ejemplo, que son países que todo el mundo considera, digamos, la vanguardia de la cobertura social, y nadie, en fin, se rasga las vestiduras por esa cuestión. Yo creo que por eso hay un cierto mito sobre este tema que puede tener otros intereses, pero desde mi juicio, desde mi punto de vista, esto no es privatizar. Hablemos de copago, que es un término que ha estado en la mesa, sí, en las portadas de periódicos, en las tertulias de radio y televisión y en los debates políticos, tanto del Parlamento sí. gallego como del propio Congreso. Usted habrá asistido a más de alguno. ¿Cree usted posible que el ciudadano pague a mayores de lo que ya pagamos vía Seguridad Social, un copago para mantener el sistema general, ese sistema del que usted habla, que es un sistema sí. público absolutamente? Sí, sí, sí. Bueno, no pagábamos pagábamos vía Seguridad Social, ahora pagamos vía impuestos. Pagamos vía impuestos, efectivamente. Sí. Pero en copago, por utilizar esa expresión que ya, en fin, ha sentado... Manida. Sí, sí, porque a veces el término quizás no sea el mismo, pero bueno, es igual, vamos a hablar de copago, ¿no? Eso ya existe. Ya existe. Yo, por ejemplo, cuando retiro una prescripción pago el 40%, y supongo que el resto de las personas que son activos en el sentido de la seguridad social, porque es que eso queda como residuo del sistema cuando era seguridad social, una distinción entre activos y pensionistas. Pero ahí está hablando usted del copago farmacéutico. Yo le preguntaba por el copago en el servicio, en la prestación sanitaria. Sí, no, es decir, que yo voy a una urgencia y tenga que además, como hacen los portugueses, pagar 20 euros. Esto no existe y dudo de que exista. Y la razón por la que dudo de que exista es porque no estoy muy seguro de que sea, en términos ni siquiera económicos para el sistema sanitario, rentable. Es decir, uno podía pensar, ¿no? Es que entonces, bueno, pues la gente va a tener que pagar y por tanto eso significa que el sistema va a ingresar. Bueno, pero sí, y eso lo he defendido yo incluso en artículos, si la gente por tener que pagar, digamos, una urgencia, deja de ir, y luego acaba yendo porque se pone mucho peor, al final es un gasto para el sistema. Es decir, que yo creo que incluso es un error pensar que por pagar una cantidad de dinero, por recibir una atención, eso va a ser al final rentable económicamente para el sistema. Yo creo que la gente que diseña, que planifica la sanidad, incluso en el supuesto de que puedan sentir la necesidad de generar más ingresos, pues evidentemente harán sus cálculos y verán que si por una parte se generan más ingresos, por otra se generan más gastos todavía, con lo cual puede que no compense. Personalmente yo creo que no compensa, y las experiencias que ha habido de generar este nuevo sistema de pagos en prestaciones que no son farmacéuticas, yo creo que es dudoso que sea ventajoso para un sistema de salud. ¿Y considera usted entonces que es ventajoso a nivel farmacéutico? Quiero decir, la medida que han implantado los catalanes de cobrar 1 euro. Sí, a nivel farmacéutico yo diría lo siguiente: uno, el copago existe ya, existe. Número dos, existe y es injusto, y por lo tanto convendría cambiarlo, con crisis o sin crisis. Porque no está relacionado con la renta de las personas, sino con un estado laboral que es incierto en cuanto a las posibilidades de pagar. Por tanto, habría que, en todo caso, moverlo en función de la renta de las personas, no en función de su estatus aparentemente laboral, ¿no? Eso es lo que proponía el presidente de la Junta. Es que eso es lógico, pero eso es independiente de la crisis. Es decir, eso tenía que haberse hecho ya hace tiempo, pues ahora es un buen momento para hacerlo. Bien. Quizá teníamos que haberlo hecho hace 5 años o 10 años, pero bueno, nunca es tarde, eso hay que hacerlo, ¿no? Y con respecto a la medida de los catalanes, yo distinguiría, es decir, no es lo mismo un copago pequeño que un copago grande, es decir, eso es obvio, ¿no? Cuando la gente habla de copago, pues parece que está siempre hablando sí o no, no, pues mire usted, yo un copago de 1 euro por receta no lo veo mal, un copago de 10 euros por receta lo veo fatal, ¿Por qué no veo mal un copago de pequeño por receta? Porque esta es una sociedad muy medicalizada, donde se abusan muchos medicamentos, se consumen demasiados medicamentos, se tiran muchos medicamentos. Somos los mayores consumistas de medicamentos. Se tiran muchos medicamentos, a veces el exceso de medicamentos no voy a decir incluso, es malo para la salud de las personas. Las personas mayores, por ejemplo, en España, y cualquiera, en fin, lo puede ver por familiares, pues tienen 8, 9, 10 prescripciones, una barbaridad de prescripciones, ¿no? El otro día me dijeron la cifra de más o menos 20.000 personas que tienen más de 15 medicamentos. Eso es muchísimo. Es decir, hay una presión tremenda sobre los médicos para que prescriban. Los médicos aguantan como pueden, pero reciben una enorme presión de una sociedad muy medicalizada. Yo creo que un mecanismo que en parte disuada a las personas de no abusar es bueno.
si es el precio es pequeño, puede tener más efecto disuasorio que recaudatorio, pero el efecto disuasorio es importante y además no es injusto. Si el precio fuese grande es el injusto, un precio pequeño no es injusto y además se pueden poner topes. Por lo tanto, yo creo que un copago en ese sentido, de las recetas, pequeño, es perfectamente viable y además, no solo lo digo yo, sino que está respaldado por muchísimos estudios y gente bastante sólida que lo ha defendido. ¿Usted lo recomendaría a nivel estatal? Sí, yo lo recomendaría. Personalmente, vamos, sí, yo creo que eso sería útil. Una última pregunta. Dos últimas preguntas. Hay una decisión, esta es una decisión del gobierno catalán, es una decisión unilateral que incumbe solo a Cataluña, que crea una desigualdad objetiva. Quiero decir, pues un gallego no accede a su receta farmacéutica de la misma manera que el catalán. En Cataluña habrá que pagar ese euro, ¿no? Por mínimo que sea. ¿A usted eso le parece justo y eficaz? Es decir, en definitiva, ¿es justo y eficaz que haya 17 sistemas de salud en España? Bueno, mi opinión acerca de la racionalidad es irrelevante, porque la decisión de tener 17 sistemas de salud o de tener 17 comunidades autónomas es una decisión política previa, ¿no? Yo le pregunto su opinión como experto. ¿A usted le parece lógico? Yo creo que hay muchas cosas. Vamos a ver cómo contesto esta pregunta de manera que sea equilibrada la respuesta. Es decir, yo creo que la decisión no quiero ponerlo en un compromiso, ¿eh? No es ningún compromiso, además es un tema importante. Y no me voy a esconder de esta pregunta en absoluto. Creo que la decisión de hacer 17 comunidades autónomas es una decisión política absolutamente legítima y está respaldada por, digamos, la ciudadanía a través de sus representantes. Por lo tanto, nada que objetar. Ahora, hay razones en el argot, podríamos denominar economías de escala, que exigirían mayor concentración para algunas cuestiones, pero yo creo que son las propias comunidades autónomas las que, conscientes de que se puede ganar mucha capacidad de gestión integrando servicios, tendrían que ponerse de acuerdo bilateralmente, multilateralmente, como sea más adecuado. Hay un órgano para esto, interterritorial, que debe utilizarse más a estos efectos, para compartir cosas de manera que fuese mucho más eficiente. Y cuando estoy hablando de, por ejemplo, capacidad de compra, estoy hablando de no duplicar infraestructuras o tecnología y poder compartirlas, esto sería inteligente por parte de las comunidades y creo que lo harán, La decisión de que exista 17 servicios, pues bueno, es esencialmente política y hay que respetarla porque eso ya no es el capricho individual, es una decisión soberana de la ciudadanía a través de los representantes parlamentarios, como es lógico. Bueno, abrimos un turno de preguntas. María, por favor. Sí, en un artículo suyo que comentaba antes, que incluso había aumentado algunas de las cuestiones que ahora ha planteado, pero dice claramente que la política del medicamento no ha conseguido sus objetivos finales, que es sobre todo la reducción de coste, ¿no? A mí me gustaría saber cuáles son las otras opciones que usted propone, porque en el artículo no quedaba claro si existen otras opciones. En farmacia. Exactamente. No, y con respecto también, perdón, solamente, y con respecto también a esta política farmacéutica, usted echa en falta un recorrido mayor del diálogo. ¿Eso quiere decir que no se ha contado con los sectores implicados en la toma de decisiones? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que en la política farmacéutica el objetivo no debe ser el coste exclusivamente, debe ser que se usen bien los recursos. Es decir, si nosotros gastamos mucho, pero obtenemos a cambio mucho, en términos de salud, al final lo que nos importa es la salud, ¿no? Pues está bien, pero es que yo creo que gastamos mucho y obtenemos menos de lo que deberíamos, y que gastamos a veces innecesariamente. La política farmacéutica se ha dedicado exclusivamente en los últimos tiempos a recortar el coste, pero no a racionalizar el uso de los productos, que también probablemente se produzca un ahorro, pero un ahorro inteligente no es lo mismo que un ahorro a capón, permítame la expresión, ¿no? Yo creo que las iniciativas deberían ir más encaminadas a ser mucho más eficiente el uso de los medicamentos. Los medicamentos es un arma, un instrumento muy poderoso para resolver problemas de salud, pero también se puede abusar, y se puede abusar por muchos motivos, antes lo he comentado, es decir, bueno, la propia sociedad, en la propia sociedad se generan unas expectativas acerca del medicamento casi como un elemento mágico, ¿no? Y no lo es decir, tiene beneficios, pero también tiene costes, y no solo económicos. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y parece que la gente, a veces cuando toma un medicamento, se olvida de que tiene efectos secundarios que pueden ser todavía peores. Entonces, solamente cuando el beneficio del medicamento supera al perjuicio, es cuando hay que tomarlos, pero se abusa mucho de los medicamentos. Puedo poner 50.000 ejemplos, por ejemplo, yo que sé, el abuso de los antibióticos
antibióticos, bueno, que además da problemas serios desde el punto de vista del manejo del propio fármaco, porque al final los microorganismos acaban siendo resistentes, y esto es un problema serio. El manejo de determinados fármacos para prevenir eventos cardiovasculares, cuando no se ha producido ninguno, no está demostrado, y por lo tanto se está gastando una ingente cantidad de recursos en prescribir unos medicamentos que no son en absoluto efectivos en los casos en que se están prescribiendo. En otros sí, pero no en los casos en que se está prescribiendo, ¿no? Falta información, hay que trabajar mucho más en información. Los médicos, por muy buenos que sean y por muy estudiosos que sean, no pueden manejar la infinita información que hay sobre medicamentos, el volumen de muchos miles de productos en el mercado, y por lo tanto hace falta información muy solvente, rigurosa, de resultados, para que la gente, profesionales, puedan prescribir con calidad, y yo creo que sobre eso hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. Jacinto. Doctor Castellón, vamos a seguir un poco con el tema de los medicamentos. Yo creo que le doy la razón, no debería llamarse copago, debería llamarse repago. Se paga dos veces, se paga vía impuestos y se paga luego en ese 40% que algunos usuarios de los medicamentos tienen que abonar en las farmacias. Pero aparte de eso, lo que quisiera es que me explicase por qué hay esa disparidad de criterios sobre el copago o repago entre los responsables sanitarios. Aquí en Galicia hemos tenido a Pilar Farjas como consellera, la que puso en marcha el vademecum de los genéricos, también con fines de ahorro, y en repetidas ocasiones ha manifestado en contra del copago por dos motivos fundamentales. Primero, porque perjudicaba a las clases más débiles, y por otro lado, porque dudaba mucho de la eficacia ahorradora de la medida. Bueno, yo creo que, como hemos visto, se puede preguntar de copago en muchos sentidos y se puede responder también en muchos sentidos. Yo creo que lo que se sabe con estudios que se han hecho, y además estudios profundos y serios y rigurosos, ¿no?, es que un copago, como dicen los expertos, de baja intensidad en farmacia resuelve más problemas que crea, en el sentido de que disuade de un consumo excesivo de medicamentos que no es bueno para la gente. Un copago de alta intensidad, evidentemente, sí que tiene el efecto negativo de incidir más sobre las personas de renta más bajas, pero un copago de baja intensidad, con sus correspondientes equilibrios, en el sentido de colocar topes, topes muy razonables, es decir, que nadie realmente sufra económicamente por tener que hacer ese pago, y al final el sistema retiene todos los beneficios de una situación de no abuso del consumo de fármacos, es bueno para el sistema, es bueno para las personas, y se puede equilibrar. Por eso insisto yo mucho en que, en el sentido absoluto, hablar del copago es bastante, digamos, confuso, porque la importancia del tema está en el matiz, está en la cantidad de que estemos hablando, está en dónde colocamos esa situación de copago. No es lo mismo en un sitio que en otro, por tanto hay mucha más, en fin, sutileza en todo este tema, que normalmente en una entrevista corta, en un político que se le exige una respuesta tajante, pues es muy complicado, yo creo, que de matizar. Arturo. Sí, bueno, hay varios aspectos. Uno que quería comentar, yo creo que el gasto sanitario o de medicina es mucho mayor en los hospitales que en el enfermo que va a la farmacia. Tengo la impresión, no sé si estoy equivocado. Me imagino que en los hospitales hay un gasto farmacéutico impresionante. Igual, porque todo lo que se utiliza para atender a un enfermo que está en cama, una operación, todo eso es gasto farmacéutico. En muchas ocasiones, pues cuando se habla de copago, se está pensando en que puede ser un copago en ese sentido, en pagar por tener una intervención. Eso sería inasumible para la mayor parte de la gente. Y luego hay otro aspecto relacionado con esto, es decir, los hospitales se podrían gestionar mejor teniendo unos gestores que realmente estén preocupados por lo que es necesario. Digo esto porque muchas veces en el sector médico que trabaja en los hospitales siempre dicen que aquí lo que hace falta es gestión, lo que hace falta es gestionar mejor los medios. ¿Es posible gestionar mejor los medios en un hospital o es tan compleja el sistema de relaciones que no es posible cambiarlo? Sí.
Bueno, yo francamente creo que se puede gestionar mucho mejor en un hospital, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se podría hacer, y yo creo que se acabará haciendo, y cuanto antes se haga mejor, por cierto, es que hay muchos ingresos en los hospitales que no son necesarios. La tecnología avanzó mucho y igual que antes había que ingresar durante muchos días para sufrir una intervención quirúrgica compleja, ahora hay muchas intervenciones quirúrgicas importantes que se pueden hacer de forma ambulatoria. Primera cuestión. Bueno, pues, por el tipo de instrumental, en fin, los medicamentos que hay disponibles, por la técnica quirúrgica propiamente dicha. Bien. Luego hay un área que se ha desarrollado recientemente, como es lo que llaman hospitalización a domicilio, es decir, atender a los pacientes por equipos que se mueven a donde está el paciente, en vez de que el paciente, bueno, pues esto, aparte de ser bastante más accesible para los pacientes y facilita mucho las cosas, minimiza mucho los riesgos de la estancia en el hospital. Todo el mundo sabe que, sobre todo las personas mayores con enfermedades complejas, crónicas, o después de cirugía mayor, la posibilidad de tener una infección seria en un hospital es muy alta, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea mover los dispositivos hacia el entorno de los pacientes es bueno. Por lo tanto, ahí hay cuestiones de organización y de gestión evidentes que se pueden hacer de manera inmediata y que reduciría mucho los costes en los hospitales. Pero además, insisto, no se reducirían los costes por reducirlos, sino se reducirían los costes con ventajas para los pacientes. Pero ahí puede haber conexión o colisión entre el criterio del médico y el criterio del gestor del hospital. Me da la impresión que ahí hay un problema bastante serio. Puede haberlo, pero yo creo que también hay y nosotros desde luego preconizamos, como se puede imaginar, con el Colegio de Médicos, ¿no? Los médicos tienen cada vez que asumir más protagonismo. Entre otras cosas porque son quienes conocen el manejo adecuado y eficiente de los recursos a su disposición. Evidentemente, la autonomía y la responsabilidad exige una responsabilidad, pero yo creo que los médicos están en condiciones de asumirla, pero tienen que tener más capacidad para tomar decisiones porque probablemente el mix de recursos que se empleen va a ser más adecuado. Moncho, por favor. Sí, señor Castellón, como vicepresidente del Colegio de Médicos de Coruña, no puedo resistirme a hacerle una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué opina, cuál es su opinión de la reivindicación histórica de una facultad de medicina para Coruña? Es algo que desde hace años sale periódicamente en los medios y que los políticos locales lo utilizan, ya sean de un signo u otro, como reclamo electoral. Bien. Bueno, yo lo que sí que sé, porque esto además se habla mucho, hay distintas alternativas, no solamente en Galicia, sino en otras comunidades donde hay facultades en un entorno geográfico cercano. Yo lo que sí que creo, y además también he escrito sobre esta cuestión, con lo cual me reitero sobre este tema, ¿no? No se pueden desaprovechar recursos clínicos para los alumnos de medicina. La Facultad de Medicina es una facultad, los estudios de medicina son los estudios que, como cualquiera se puede imaginar, es una mezcla de conocimientos teóricos y formación práctica. La formación práctica solo se puede tener en los hospitales importantes, lógicamente, donde se ve todo tipo de patología y durante prácticamente todos los años que duran los estudios de medicina. Por tanto, no se pueden desperdiciar recursos clínicos en la Facultad de Medicina. Puede haber una Facultad de Medicina con áreas, digamos, como se suele decir, de pregrado, donde todo es teórico y en el nivel, en el ciclo donde ya tiene que haber enseñanza clínica, hay que utilizar todos los recursos de la comunidad. Puede ser una facultad de medicina descentralizada o puede ser 3 facultades de medicina. Eso es secundario. Lo importante es que tiene que utilizarse los recursos de esta comunidad en la enseñanza de la medicina, porque lo contrario sería un despilfarro de la capacidad que tiene la comunidad. Señor Castellón, antes de despedirle, me gustaría solicitarle un pequeño balance acerca del sistema de salud en gallego, en este caso. ¿Qué recomendaciones haría usted con su larga trayectoria? Bueno, ¿Dónde fallamos? No, yo primero debo decir que el sistema de salud en Galicia, desde luego, y
los últimos años, históricamente, se ha comportado muy bien, en el sentido de que ha puesto encima de la mesa innovaciones, algunas han salido mejor, otras han salido peor, pero es un sistema que ha demostrado por lo menos interés, cosa que otros no han podido demostrar, en innovar y en mejorar, ¿no? Y ese yo creo que es su mayor activo. ¿Dónde falla? Pues donde falla muchos sistemas de salud, en demasiadas rigideces en la estructura administrativa, en demasiado poco papel de los profesionales, demasiada quizá, o demasiada poca información y comunicación a la sociedad para que entienda cuáles son los verdaderos problemas de la sanidad, excesiva, y eso no es solamente en fin, responsabilidad del sistema sanitario, sino del conjunto de la sociedad, ¿no? A mi juicio, excesiva politización del entorno, eso creo que no es bueno, francamente, porque se producen distorsiones importantes que no conducen a nada, francamente, y yo creo que estos son los problemas fundamentales que adolece el sistema sanitario, ¿no? Pero me quedo con el activo que supone el deseo y el espíritu de innovar, que yo creo que eso es fundamental. Bueno, pues nos quedamos con ese discurso positivo en cuanto a nuestra sanidad. Señor Castellón, muchísimas gracias por su presencia. Le agradezco. Este es un tema que evidentemente seguirá abierto y me imagino que seguirá abierto siempre que haya pacientes y personas, usuarios que lo necesiten, con lo cual pues seguramente le llamaremos otra vez para que comparta comentarios en esta mesa. Muchísimas gracias, buenas noches. A ustedes, buenas noches. Y no se vayan ustedes, por favor, porque seguimos en 2 minutos analizando la actualidad del día. Hasta ahora.